Trastorno límite de la personalidad. Este tipo de trastorno es una afección mental que se caracteriza por un patrón continuo de estados de ánimo, autoimagen y comportamientos inestables. Estos síntomas a menudo resultan en acciones impulsivas y problemas en las relaciones con las otras personas. Una persona con este tipo de trastorno puede tener episodios de ira, depresión y ansiedad que pueden durar entre algunas horas y varios días. Aunque los síntomas son reconocibles generalmente durante la adolescencia o la adultez, también pueden presentarse algunos de los síntomas durante la infancia. Las personas con trastorno límite de la personalidad suelen tener cambios abruptos en su estado de ánimo. Asimismo, muestran incertidumbre sobre cómo se ven a sí mismos y cómo lo ven los demás. En este sentido, sus intereses, valores y demás aspectos de la vida cotidiana pueden cambiar variada y repetidamente. Las personas con trastorno límite de la personalidad también tienden a ver las cosas de manera extrema. O todo es bueno o todo es malo. En este sentido, sus relaciones personales suelen verse afectadas de manera significativa. Una persona que consideran su amigo en un día, al día siguiente o en un momento después, pueden considerarlo también su enemigo. Por este motivo llegan a tener relaciones extremadamente intensas e inestables. Es importante mencionar que existen diferentes factores desencadenantes en el desarrollo de este tipo de trastorno. Por ejemplo, las personas con trastorno límite de la personalidad suelen tener una tendencia a sentir de manera mucho más intensa las emociones, ya sea que éstas produzcan agrado o desagrado, por lo cual suelen ser más sensibles a las situaciones del contexto. Y si alguna de estas llega a generar una emoción que cause desagrado, puede generar a su vez un gran malestar. En este sentido, también estas personas por lo general han crecido en un ambiente invalidante. Es decir, no estaban sus padres o algún adulto que ayudara en primer lugar a identificar las emociones. Y por consiguiente no hubo una regulación adecuada de estas, sino que por el contrario se trataba de inhibir y de desconfirmar las mismas. En este sentido se generaron conductas maladaptativas que finalmente desencadenaron en la desregulación emocional, cognitiva y conductual de la persona, lo cual originó el trastorno. Algunos síntomas de este trastorno son: evitar constantemente ser abandonados. Este abandono puede ser real o imaginario, ya que está el miedo latente de ser abandonados por sus seres queridos. Un patrón de relaciones intensas e inestables con sus familiares y en sí con sus allegados. Sus vínculos suelen ser problemáticos, ya que en primer lugar tiende a la idealización y posterior a esto existe una aversión hacia las mismas personas. Autoimagen o sentido de identidad distorsionados. Son personas que suelen tener problemas de autoestima. Comportamientos impulsivos y de riesgo. Entre estos encontramos las conductas sexuales de riesgo con la promiscuidad, las conductas alimentarias de riesgo, el abuso de sustancias y diferentes conductas que indirectamente ponen en riesgo su vida. Es por eso que son personas que pueden tener adicciones, enfermedades de transmisión sexual y además problemas alimenticios. Comportamientos autodestructivos. En esto nos referimos a todas las conductas autolesivas. Pensamientos recurrentes y comportamientos suicidas. Son personas con constante ideación e intentos suicidas. Sentimientos crónicos de vacío. Son personas que por lo general expresan un gran sentimiento de soledad. Ira intensa inapropiada. Son personas que tienen problemas para controlar sus impulsos. Asimismo, son personas que en un principio se les dificulta confiar en otras personas, asimismo como establecer relaciones emocionales. Tienen problemas constantes con su pareja sentimental.
Sentimientos de disociación son personas que pueden experimentar distancia de sí mismos y en sí pueden perder contacto con la realidad. La terapia dialéctico-conductual es un tratamiento psicológico enfocado a aquellas personas con disregulación emocional severa, es decir, aquellas personas que tienen muy poco control de sus emociones, lo cual les puede conllevar a cometer conductas suicidas o conductas de riesgo, tales como fumar, tomar, drogarse, a la cual se les llaman conductas poco adaptativas. Es por eso que esta terapia busca disminuir la frecuencia de estas conductas poco adaptativas a través del análisis de dos aspectos fundamentalmente, que son los antecedentes y los consecuentes. ¿Qué son los antecedentes? Los antecedentes son todos aquellos aspectos que dieron paso a la conducta, tales como situaciones o sensaciones o factores de vulnerabilidad. Los consecuentes son las consecuencias que pueden ayudar a mantener o a extinguir la conducta. Es por eso que esta terapia, en donde tanto el paciente como el terapeuta se basan en una relación de igual a igual, tiene tres bases fundamentales, que son: primero, el modelo de análisis de cadena. Este analiza 5 aspectos. El primero de ellos son los factores de vulnerabilidad, los cuales pueden ser el estrés, la fatiga, el frío, el hambre. El segundo aspecto son los eventos detonantes, los cuales pueden ser las peleas familiares, peleas de pareja, pérdida de un ser querido, pérdida del trabajo. El tercer aspecto son los links, es decir, los pensamientos, las sensaciones fisiológicas y los sentimientos que se dan durante la conducta. El cuarto aspecto ya es la conducta en sí. ¿Cuál es la conducta problema a analizar? La conducta problema es suicida, es la drogadicción, es el alcoholismo. ¿Cuál es la conducta suicida? Y el quinto aspecto son las consecuencias, las cuales pueden ser positivas o negativas, lo cual puede ayudar a extinguir, como lo dije anteriormente, o a reforzar la conducta. Es decir, si una persona genera una conducta poco adaptativa y esta le trae como consecuencia sensaciones agradables, esto va a ayudar a que se mantenga la conducta. Si en cambio las sensaciones que esa conducta le trajo son poco agradables, esto va a ayudar a disminuir la conducta y por ende a extinguirla. Lo que se busca con estos análisis de estos aspectos es disminuir, buscar reemplazo a esas conductas poco adaptativas, esas conductas autolesivas, a través de estrategias de tolerancia al malestar, también reducir los factores de vulnerabilidad como el estrés, la ansiedad. También busca cambiar pues esa percepción de las consecuencias. La segunda base de esta terapia es el método dialéctico, el cual se basa en un diálogo, ya sea entre terapeuta y paciente o entre un grupo, donde a través de posturas de cambio, es decir, reestructurar los pensamientos, el modelamiento, cambios de la conducta,
o a través de posturas de aceptación, es decir, aceptar cómo son las emociones, aceptar las emociones tal cual con todo lo que ellas traen, en donde a partir de un balance de estos dos aspectos de posturas de aceptación y cambio, se busca la construcción de una reflexión que poco a poco irá dando como una síntesis, una construcción de una reflexión donde el paciente irá cambiando o disminuyendo esas conductas problema. Ya la última base de esta terapia es el budismo zen, el cual se basa más que todo en terapias de aceptación, tales como mindfulness, es decir, aceptar esas emociones, esas sensaciones tal y como llegan, aceptarlas y dar estrategias no para eliminarlas, sino para vivir con ellas adecuadamente, ya que las emociones, ya sean de tristeza, sorpresa, asco, no son malas en sí, son adaptativas. Entonces es que el paciente aprenda a vivir con ellas, aceptarlas tal cual como son, sin generar esas conductas poco adaptativas.